Hace algunas décadas aparecieron en los matinales y entre distintos programas de televisión unos seres, unas personas, ¿cierto? Que se le adjudicó el nombre de opinólogos o opinólogas. No sé si los recuerdan. Bueno, parece que todavía existen en la televisión, al menos chilena, o estas que son televisión, esos grandes conglomerados televisivos. De hecho, quizás podríamos decir que actualmente el espacio eh, político público, ¿cierto? Eh, Se comenzó incluso a interferir o a intervenir directamente ya en esos espacios, como estas pseudo opinólogos o opinología, ¿no? Vemos en televisión a Joaquín Lavín, a distintos alcaldes, ¿cierto? Que ya empezaron a ocupar el espacio que alguna vez quizás ocupó Pamela Giles, que por cierto también tuvo una estrategia ahí bastante interesante de analizar en otro momento, ¿no? Como, 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 de, como armó un espacio dentro de un lugar bastante rígido en términos de valores, ¿cierto? Conservadurismo en la televisión chilena que es bastante rígido. Aparecieron estos tipos entonces que se le denominaron opinología, ¿cierto? Opinólogos. ¿Qué hacían? Básicamente los opinólogos opinaban. Y su razón de ser, o sea, al menos de estar en ese espacio televisado, ¿cierto? Era opinar. O sea, claro, uno podría pensar que cualquiera podría llegar entonces a ese lugar, ¿no? Porque si todos podemos opinar, ¿no? O al menos tenemos esa creencia entre medio. Eh, y opinaban, ¿cierto? Entonces ocurría algo en términos farandulescos, que hacían, opinaban. Ocurría el Festival de Viña y opinaban. Guerra y que hacían, opinaban. Y por lo general eran rostros bien poco rotantes, ¿no? Eran tipos o tipas que se quedaban ahí unos buenos años, ¿cierto? Ya les comentaba el caso de Pamela Giles también, hubo otros como, bueno, ya no recuerdo, pero es el caso más emblemático quizás que puedo mencionar al menos para mi investigación. Eh, bueno, y, y claro, todos opinamos, entonces yo afirmo eso, porque ¿por qué no podemos estar todos en ese lugar, ¿cierto? O incluso, por qué no podemos eh, construir nuestros propios espacios de opinar? ¿Y qué sucedió? Que la gente empezó a construir sus espacios de opinar. Empezaron a opinar y todos empezamos a opinar, porque como todos opinamos, todos además nos resguardamos en el derecho de la libre expresión, entonces podíamos opinar lo que se nos cante en buena hora y cuando sea y como sea, ¿cierto? Empezamos a opinar, las plataformas virtuales nos ayudaron en eso, ¿cierto? Vemos Facebook, vemos casos de Instagram, no sé, Snapchat, Tinder, ahí ustedes pueden tener más quizás acceso al respecto. Eh, Digo por la brecha generacional que igual ya no se pierde al fin y al cabo en las nuevas plataformas que aparecen, precisamente como espacios para, entre otras cosas, opinar. Y opinamos, y nos vamos opinando, y llegó un punto igual en que no sé qué sucedió, pero como que parece que esas opiniones empezaron a ya no ser solamente opiniones, sino que también ofensas. Y empezaron a pasar también a hacer amenazas o hacer un poco actos violentos, ¿no? O actos abusivos, eh, con la defensa de somos gente que opina, podemos opinar, eh, y además que tengo el mal llamado, o sea, mal citado también derecho a la libre expresión. ¿Sí? Sabemos que el derecho a la libre expresión deja de serlo cuando
cuando llama a, precisamente la voz que lo dice es un llamado a ataque a otras personas, ¿no? Como lo hace el fascismo quizás. Entonces, claro, empezamos a opinar. Más allá de esto, sin embargo, hay algo que yo al menos asumí y que fue mi primera creencia, ¿no? Y fue la creencia de que todos opinamos, o todas opinamos. Eh, ¿Por qué creo esto? ¿Sí? ¿De dónde llegué a creer que todas las personas opinamos? Eh, y lo que me lleva irremediablemente a preguntar qué es opinar, ¿no? Porque decimos, ya, todas las personas opinamos, ok, pero ¿a qué se refiere entonces esa facultad de opinar? ¿Qué es opinar? ¿Es decir algo? ¿Es, es decir lo que decir lo que sea? ¿Qué diferencia hay entre opinar o indicar algo, ¿no? Hay una disposición del lenguaje o una función del lenguaje en el que podemos, más que opinar, se le llama el modo indicativo, ¿no? Que es decir algo sobre algo que hay en el mundo de manera directa, ¿sí? Aquí quizás podríamos fortalecernos con la idea aristotélica del lenguaje atributivo, eh, cuando las categorías que son accidentales atribuyen asuntos, algunas características a las categorías sustanciales. Pero no nos enredemos mucho con eso. A lo que quiero llegar en el fondo es como eh, que estamos entendiendo por opinar. Entonces, eh, para darle título ya a esta clase, ¿cierto? Y luego esta introducción un poco enredada a propósito, para poder ir desarmando luego de otra manera los conceptos que fuimos viendo. Eh, Vamos a mencionar esta clase entonces como doxa y episteme. Hablamos de opinar, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos de opinar en una clase que se llama doxa y episteme? Porque precisamente nuestro primer concepto que vamos a utilizar es el concepto de doxa. Con su título, doxa. Punto 1, doxa, o también traducida como opinión, ¿sí? Del griego doxa, como opinión. Doha, también dicho, ¿cierto? De otra manera, si bien está escrito con X, se puede escuchar también con J, como la J mexicana quizás, cuando dice Oaxaca, pero está escrita con X, ¿cierto? Entonces dice Oaxaca. Doha o doxa traducida como opinión, es la misma raíz que contiene paradoja, ¿cierto? Es la misma palabra que se puede escuchar o leer en heterodoxa o ortodoxa, ¿no? Ortodoxa, heterodoxa, ¿sí? Eh, es específicamente la misma partícula, ¿no? La misma partícula de sentido. Y se entiende como opinión. Eh, Vamos a hablar de doxa. Vamos a hablar de doxa eh, al alero de una teoría del conocimiento, ¿cierto? Ya voy a explicar qué es historia del conocimiento, pero vamos a ver la idea de doxa al alero de la teoría del conocimiento platónica. El segundo término lo vamos a traducir entonces, episteme. La segunda palabra la vamos a traducir como conocimiento. Bien,
Eh, lo primero que vamos a comprender en este sentido, entonces, antes de entrar directamente en estos dos puntos que vamos a revisar, es quizá lo que les mencionaba hace un poco sobre teoría del conocimiento, ¿sí? La teoría del conocimiento propiamente tal surge no hace mucho tiempo, ¿sí? Son pocos los siglos que lleva desarrollándose la teoría del conocimiento como entendida así, tal cual. Em, Previamente también se, mm, se conoció como gnoseología. Em, la gnoseología, en este sentido, hablaba sobre esto que era el, el conocimiento, pero en un término de cómo se construye y qué es, ¿sí? La teoría del conocimiento, ya entendida como teoría del conocimiento y posteriormente como epistemología, em, es aquella disciplina de la filosofía que analiza las construcciones lógicas que hay para, para, para nombrar algo como conocimiento, ¿sí? En el fondo es ver cuáles son las raíces del conocimiento, em, y también como un poco da luz de cuál es, cómo se concibe el conocimiento desde distintos lugares, ¿sí? Desde distintas situaciones, distintas localidades. Em, Surge también posteriormente la idea de epistemologías del sur. em, Esto es de la mano de Boaventura de Sousa Santos, que menciona más un tanto que el- cada pueblo que ha sido colonizado, conquistado, o con intento de conquista más bien, más bien dicho, que em, cada pueblo colonizado, cada población colonizada, construye también una idea y tenía sus propias ideas de entender, de comprender y concebir el conocimiento, y por ende también la realidad, ¿no? Porque hay también que tener una, mm, una muy clara relación que existe entre lo que se denomina como el conocimiento, ¿cierto? Y lo que es la realidad misma. Porque precisamente lo que el conocimiento nos va a venir a decir es, nos va a dar luces de lo que hay y lo que le llamamos real. Em, Se relaciona de una u otra manera con el saber, aunque la sabiduría también no solamente se posiciona en un aspecto em, nociológico o en términos de conocer, ¿no? La sabiduría puede abarcar otros lugares que no tienen solamente que ver con el conocimiento. Em, Sin embargo, sí podemos mencionar que en tanto que tengamos una construcción de qué es conocer, podemos también tener una construcción de qué es lo real, ¿no? Y lo verdadero. En ese sentido podríamos llegar a preguntarnos. Em, Teoría del conocimiento, entonces la vamos a entender como el conjunto de estudios sobre el conocer. ¿Sí? Esto lo menciono en- a grandes rasgos, ¿no? Em, lo que implica la teoría del conocimiento son varias aristas. Entonces, lo que yo mencionaba era que dentro de estas distintas construcciones o de estas distintas em, modos de comprender el conocimiento, hay una que es eh, muy importante en la historia de la filosofía, al menos occidental, ¿cierto? O eurooccidental, que es la teoría del conocimiento de Platón.
¿Por qué digo que es bastante importante en la filosofía eurooccidental? Em, Recordemos que dentro de este afluente que nombrábamos a la filosofía eurooccidental para el conjunto de filosofía que hay, em, dentro de todo este afluente está el afluente griego, ¿cierto? Donde surgen varias formas de comprender la realidad ya no desde un plano em, místico, sino que más bien un intento de racionalizar la realidad y de entenderla desde ese parámetro. Lo interesante que hace al menos Platón, entre otras cosas, ¿cierto? Es que logra unificar un tanto ciertas teorías que son más místicas, que provienen de la India o provienen de, mm, del Oriente, ¿cierto? De su Oriente. Recordemos que Platón está en las tierras mediterráneas, ¿cierto? Y entonces viene toda esta sabiduría, todo este conocimiento desde Oriente, pero también es influenciado por el lado de Occidente. Estoy hablando de otras secciones, ¿no? Como de otro foco de entender también el mundo. Entonces Platón, con esta idea de la razón como elemento importante, ¿cierto? Aparece también esta idea de qué es conocer verdaderamente. Em, claro, y posteriormente Aristóteles también desarrolla sus propias posturas al respecto. eh, y luego vemos una explosión también de estas posturas que pueden haber al respecto con la edad moderna, ¿sí? Con la edad medieval hay también algunas ideas centrales, sin embargo es en la edad moderna donde se hace un giro interesante ahí en el foco de comprender el conocimiento y sobre todo de fundar esa perspectiva. Me refiero, por ejemplo, a Descartes o a Hume también, ¿no? Como ciertas personalidades que lograron hacer un discurso bien fundamentado sobre esas perspectivas que proponían. Lo vamos a ver en un futuro no muy próximo. Em, pero está dentro del panorama al menos que vamos a seguir. Entonces, el rollo de Platón, ¿cierto? Es que logra también definir de una u otra manera la diferencia entre lo que es el verdadero conocimiento y que él menciona como episteme y lo que es la mera opinión o traducida como doxa, ¿sí? Esto está muy de la mano y muy de la mano con la alegoría de la caverna. Y no sé si la recuerdan, pero la puedo contar, quizás no la tuvieron, no estuvo presente en sus enseñanzas medias, ¿cierto? Pero podemos hacer una recapitulación muy breve. No es difícil de encontrar este texto en, en internet, ¿cierto? En PDF, incluso algunas librerías la deben tener todavía si es que existen las librerías aún en esta pandemia, pero deben estar, ¿no? Debe estar el texto. Y les aprovecho de anunciar también que en la primera tarea que vamos a trabajar con el equipo de tutoría, ¿cierto? Va a tener relación con la teoría del conocimiento, o sea, con la teoría, la alegoría de la caverna de Platón. Eh, y esa fecha va a ser la semana del 8 de, mm, de junio, ¿sí? De todas maneras, esta información se la voy a enviar por, por intranet y también de seguro ya se las ha enviado las tutoras con las que tuve reunión hace un par de horas. Em,
Bien, entonces voy a recapitular para llegar al tema de la alegoría de la caverna, ¿sí? En la alegoría de la caverna podemos encontrar entonces un claro ejemplo de lo que se podría entender como verdadero conocimiento o episteme y la doxa. El mito de la caverna dice así. Hay un grupo de personas, bueno, Platón dice hombres, ¿cierto? Recordemos que esta filosofía es altamente hombre-céntrica, ¿no? Eh, un grupo de hombres que están en una caverna, ¿sí? Que llevan toda su vida ahí, que están amarrados con cadenas y lo único que pueden lograr ver es una pared, ¿sí? De la caverna, es decir, un trazo de roca, ¿no? Justo detrás de estas personas y un poco más arriba hay un fuego que está perpetuamente encendido, eh, que es para la gente de afuera, ¿cierto? O para el afuera. Eh, y es como una fogata, ¿no? Eh, y por delante de este fuego circulan personas, circulan animales, circulan distintas eh, entidades que uno se podría pensar, y, y se reflejan en la única pared que pueden ver estas personas, estos hombres eh, encadenados. Entonces, tenemos esta escena, un grupo de personas mirando un solo cuadro eh, que está en movimiento gracias al reflejo que está atrás del fuego y las sombras que provoca. ¿Qué pasaría, se pregunta Platón, si una vez, en un cierto día alguien se libera, o liberamos a una de estas personas que está esclavizada seguramente, y que estaba encadenada, y sale al mundo exterior? Va a quedar un poco atónita esta persona, o sea, sobre todo si va a ser de día, Platón pone el ejemplo como de día, ¿cierto? Eh, va a quedar atónita, va a quedar perpleja ante tanta luz que hay, ¿sí? Y no va a poder ver con sus propios ojos lo que hay porque les va a cegar la vista, la luz. ¿Sí? Sin embargo, si espera un poco y si eh, lo toma con calma, ¿cierto? Va a poder empezar a ver ciertas cosas, va a poder empezar su mirada, su ojo, como estuvo tanto tiempo enclaustrado, a una vez a la luz, su mirada puede empezar a ver un poco más de cosas. Habla primero del reflejo de las aguas, luego habla de la naturaleza, ¿cierto? Y termina luego de todo un proceso de camino que es la posibilidad del ojo, ¿cierto? En tanto que se va calmando. Lo último que va a poder llegar a ver, dice, es el sol, ¿cierto? Porque es de día, ¿cierto? En la luna no se ve seguramente, pero en un día común, como incluso a las 6 de la tarde, o a las 6 de la mañana, o 7 de la mañana, el sol es el que más luz hace penetrar los nervios ópticos. ¿Qué sucede? Este tipo entonces dice, vuelve a la caverna porque necesita compartir esta realidad que está viendo ahora con sus otras personas o otras compañías que estaban abajo y decirles que por favor vayan afuera, porque afuera hay cosas que en realidad eh, lo que ustedes están viendo en la pantalla, en la pared, en parte de la cueva, de la caverna, es solamente en las sombras de los animales que están afuera. Y entra y la gente no le cree y lo asesina. ¿Ok? Así termina. ¿Eh? Bueno, Platón termina un poco también con la apología de Sócrates, también asesina, o sea, mata con cicuta a Sócrates en su cuento. Es un poco, algo tendrá con los asesinatos, no sé, con la muerte. Pero bueno, lo matan al león, ¿cierto? Hay un camino, ¿sí? Si sacamos la matriz de este cuento, ¿cierto? De esta alegoría, podemos leer un esqueleto que hay ahí, que es un esqueleto bastante simple.
¿sí? Primera escena que es encerrados, ¿sí? Imagínense, cuarentena, no sé, algo así, primera escena. Segunda escena, sale el tipo, ¿cierto? O en este intento de salir, ve algunas cosas, y hay un último punto que es la culminación, que es lograr el, el, el entendimiento, o sea, la vista del sol completo. Y luego vuelve, ¿cierto? Y es asesinado. Esto es la matriz del conocimiento, ¿sí? Es un cuento que en el fondo muestra el conocimiento real de las cosas. Eh, Platón, Platón lo que hace con este cuento relata un poco la experiencia del viaje del conocimiento, del movimiento para llegar al real conocimiento. Eh, Habla que lo que menciona con esto de la caverna es la idea, o sea, el concepto principal del mundo sensible, ¿no? Es un conjunto que mezcla, ¿no? Es como, dice que lo que sentimos, lo que nuestra piel siente, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestro olfato huele, lo que nuestra mirada ve, y quizás otro sentido más, eh, solamente es una apariencia de lo que realmente hay. O sea, nuestros sentidos no nos cuentan qué es verdaderamente la realidad. Eh, Estamos en la caverna, ¿sí? Eh, Incluso, no sé, la, mm, la idea de, mm, de la virtualidad, ¿no? También podríamos mencionarlo así como algo como la caverna. Hay una realidad ahí virtual, ¿cierto? Que tampoco se corresponde con la realidad material quizás que puedo tener a la mano o más cercana, ¿no? Eh, o las plantas, no sé. Ahí también podríamos hacer un nexo. Podríamos también hacer un nexo con la idea de la opinología, que hablaba, ¿cierto?, desde un asiento en la televisión sobre lugares que no estaban ahí o opinaban, ¿sí? La doxa es la opinión, es aquella que podemos tener todas las personas como con respecto a lo sensible, ¿sí? Pero eso no es verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento es aquel que se logra mediante un proceso de intelección. Eh, Recordemos que esta filosofía al menos está muy arraigada con la idea del logos, de la razón, ¿no? Eh, la, la idea de episteme es una idea que está situada en lo más alto de la, de la intelección, es decir, en el lugar donde más nos abstraemos de lo que es la realidad, al menos material o sensible. Eh, es prescindir de la sensibilidad para poder lograr una inteligibilidad eh, superior, el verdadero conocimiento. Es salir de la caverna, ¿cierto?, de los sentidos, e ir al mundo de afuera, que estaría en el intelecto. Eh, ¿Y qué es lo último que podemos lograr ahí? Este sol, ¿cierto? Este sol, ¿cierto? Que puede ser, que es el conocimiento verdadero, o también conocida desde la matriz del conocimiento platónico, eh, el bien supremo, el bien, o la verdad, ¿sí? Para estar como en consonancia con la teoría del conocimiento. El concepto de bien tendría que ver con una teoría de la moral, ¿no? Con una ética, con un concepto de ética, ético. Claro, en esta idea de la teoría del conocimiento sería la idea de la verdad.
Ahora, si hablamos de ontología, podríamos mencionar la palabra ser. Es decir, que el verdadero conocimiento en Platón se homologa con el ser verdadero, ¿sí? O el bien verdadero. La verdad, entonces, está en esta episteme. De ahí que también a Platón no le interesaba mucho la noción de doxa más que como un paso necesario para lograr la episteme. Es un paso que debe hacerse porque precisamente es lo que en el primer lugar en el cual estuvimos antes de estar en este mundo sensible fue el lugar de la episteme, es decir, el lugar del verdadero ser, o el lugar de lo que es verdaderamente. Entonces, en esta caída, que lo entiendo así, al menos Platón, con esta entrada al mundo sensible, olvidamos mucho de lo que era el verdadero conocimiento. Nacemos, ¿cierto? Nacemos como personas, ¿cierto? Y entramos a una situación de experiencias en la cual vamos adquiriendo conocimientos, pero más bien no son los verdaderos conocimientos, sino que son conocimientos de la materia sensible. Y por eso cuando hablamos sobre eso, en el fondo estamos hablando también dentro de un paradigma de la doxa. Y lo precisamente que deberíamos hacer, ya considerando un poco más, cerrando la idea platónica también, es volver al lugar de las ideas y lograr esa reconexión o esa... Él lo menciona como el método anamnesis, es decir, un recordar. Ahí podríamos unirlo quizás recordar con otras ideas, pero Galeano, Eduardo Galeano tiene una bonita cita al respecto sobre recordar, que podrían buscar, si quieren. Bien. Entonces, claro, estos opinólogos que surgieron en la televisión chilena hace algunas cuantas décadas, vinieron a instaurar ya no sé, una disciplina que para Platón no le hubiese parecido para nada correcto, ¿no? O sea, quizás lo hubiese entendido como algo necesario, pero no sé si es tan necesario que haya entrado a un nivel de masividad, donde también dejemos en claro que la calidad de las opiniones que ahí se emitían también dejaban mucho que desear, ¿no? O sea, está bien, pues, también hay rangos, ¿sí? De doxa, y de hecho hay un cuadro en el cual pueden también investigar, y lo podríamos ver en la clase cuando conversemos, que, que eh, no solamente en la escala de conocimiento, no solamente hay doxa y episteme, sino que son varios lugares. Y claro, pero la parte sobre lo sensible, hay personas que opinan, pero opinan muy desinformadamente, o sin conexiones lógicas y coherentes, que algunas veces uno como que se da muchas vueltas para entender un comentario. Y no tienen sentido porque precisamente quizás no todas las personas accedemos a niveles de educación donde podamos expresarnos de buena manera y podamos desarrollar la expresión de mejor manera. Eh, Se entiende quizás desde ahí, pero también no vemos que hay personas que no, definitivamente no les interesa, ¿sí? No les interesa para nada, y que hay con eso, ¿no? Con tal de que no maten a otras personas o no dañen a otras personas que hay. Eh, en fin, casi me salgo del tema. Voy a cerrar entonces con una pregunta que ojalá la puedan pensar también y me la recuerden el día que tengamos la clase, eh, que tiene que ver con qué es el conocimiento.
Ok. Y claro, seguramente ustedes me van a contrapreguntar sobre según Platón, y yo les estoy haciendo una pregunta bastante amplia, que si quieren responderla como Platón lo respondió, que es lo que acabo de decir en este video, eh, pueden hacerlo, pero si quieren aventurarse a responderla un poco más allá de Platón, también podemos dialogarla el día que tengamos la clase. Me despido entonces y que tengan buena tarde.